En la historia del séptimo arte español existe un capítulo no escrito sobre el nepotismo más descarado, aquel que se firmaba con un beso de buenas noches. Durante décadas, el público tuvo que tragarse interpretaciones de madera y rostros inexpresivos simplemente porque la protagonista compartía lecho con el director de la cinta. Eran las señoras de, mujeres que saltaron la cola del casting para colocarse frente a la cámara por decreto conyugal, provocando la ira de la crítica y el rechazo de una audiencia que no entendía su omnipresencia. Hoy encendemos los focos sobre esas esposas que, sin mérito aparente, se convirtieron en estrellas a la fuerza. Suscríbete y comenta. ¿El talento se hereda o se contagia en la almohada? Lina Romay. Si existe un caso paradigmático de simbiosis obsesiva entre un director y su musa, ese es el de esta mujer que, sin tener formación dramática alguna, acabó protagonizando más películas que cualquier otra actriz en la historia del cine español gracias a su unión inquebrantable con el rey del cine de serie B, Jesús Franco. Su llegada a la pantalla no fue fruto de un proceso de selección riguroso, sino de un encuentro casual a principios de los años 70 que la convirtió en la arcilla moldeable de un creador incansable. Para la crítica más purista, ella no era una actriz real, sino una presencia física dispuesta a todo, una figura que aparecía en la pantalla desprovista de ropa y de técnica interpretativa, recitando líneas con una naturalidad que muchos confundían con desgana. El público de la época, acostumbrado a las grandes damas del teatro, la veía como una intrusa que acaparaba los planos por el simple hecho de ser la compañera sentimental del jefe, una mujer que estaba allí porque era la opción más barata y disponible para un director que rodaba a una velocidad de vértigo. Su filmografía conjunta supera las 100 producciones, una cifra que marea y que demuestra hasta qué punto su vida personal y profesional eran una misma cosa indivisible. Se cuenta que en los rodajes, que a menudo se hacían sin presupuesto y en condiciones precarias, ella no solo actuaba, sino que también hacía de asistente, montadora y lo que hiciera falta para que su marido pudiera terminar la cinta. Esta omnipresencia generó una especie de fatiga en el espectador, que sabía de antemano que si veía el nombre del director, ella aparecería inevitablemente, repitiendo los mismos tics y las mismas escenas de alto voltaje que la encasillaron para siempre. Nunca buscó el aplauso de la academia ni los premios de prestigio, pues sabía que su reino no estaba en la alfombra roja, sino en los cines de barrio y en las sesiones dobles de madrugada, donde la calidad artística importaba menos que el atrevimiento visual. La relación entre ambos fue tan intensa que ella se convirtió en sus ojos y sus manos hasta el final de sus días, sacrificando cualquier posibilidad de tener una carrera propia e independiente lejos de la sombra de su esposo. Muchos compañeros de profesión la miraban con recelo, considerándola una amateur que jugaba a ser estrella gracias al enchufe más potente de la industria del terror y el erotismo barato. Sin embargo, su lealtad fue absoluta, y aunque la audiencia a menudo se burlaba de la precariedad de sus películas, ella se mantuvo firme en su trono de reina del subgénero, demostrando que para ella el amor por su director estaba por encima de las críticas feroces que la calificaban como la peor actriz del panorama nacional. Fue la musa definitiva, la que nunca decía que no a una toma, por absurda o denigrante que fuera, simplemente porque se lo pedía el hombre de su vida. Carmen Cervera. Mucho antes de convertirse en la aristócrata más importante de Europa y en la dueña de una de las colecciones de arte más valiosas del mundo, esta mujer fue el ejemplo más evidente de cómo un marido con contactos puede fabricar una carrera cinematográfica de la nada. Coronada como la mujer más bella de España en 1961, su salto a la gran pantalla no se debió a una vocación tardía ni a un talento oculto que deslumbrara a los críticos, sino a su tormentosa y mediática unión con un famoso actor y productor venezolano que se movía por la industria como pez en el agua. Él, un seductor profesional que conocía todos los trucos del negocio, decidió que su esposa debía ser la protagonista absoluta de sus proyectos, no porque ella tuviera la capacidad de sostener un primer plano dramático, sino porque su belleza era el único reclamo comercial que tenían para vender unas películas de dudosa calidad. Durante la década de los 70, el público español asistió atónito a un desfile de producciones de bajo presupuesto, donde ella aparecía siempre en papeles hechos a su medida, personajes planos que solo requerían lucir palmito y sonreír a cámara, mientras la crítica especializada destrozaba sin piedad cada uno de sus estrenos. Se decía en los pasillos de los estudios que los diálogos se reducían al mínimo para evitar que se notaran sus carencias interpretativas, y que las escenas se rodaban una y otra vez hasta que la musa conseguía no mirar al objetivo.
Para la audiencia, aquello era un espectáculo de vanidad conyugal. Veían en ella a una mujer florero impuesta por un marido que intentaba exprimir la fama de Miss de su esposa para llenar sus propios bolsillos, utilizando el cine como un escaparate personal y no como un arte. La situación llegó a ser tan evidente que incluso sus compañeros de reparto se sentían incómodos, obligados a trabajar con alguien que no conocía ni los rudimentos básicos de la profesión y que estaba allí por decreto matrimonial. Aquellas cintas de acción y aventuras, que hoy se ven como rarezas de videoclub, no lograron convertirla en la estrella que su marido prometía, sino que cimentaron su fama de mujer que dependía de los hombres para brillar. Su carrera como actriz se desvaneció tan rápido como el dinero de las producciones, y el público nunca llegó a tomarla en serio, considerándola siempre una intrusa en un mundo de profesionales. Finalmente, ella entendió que su mejor papel no estaba en la ficción, sino en la vida real, y cambió los platós de rodaje polvorientos por los salones de la alta sociedad, dejando atrás una filmografía que es la prueba fehaciente de que el amor puede abrir puertas, pero no puede comprar el talento. Ana Belén, aunque hoy es considerada una de las grandes damas de la escena nacional, hubo una época en la que su carrera cinematográfica estuvo peligrosamente ligada a los caprichos creativos de su marido, el cantautor Víctor Manuel. Durante los años 80 formaron la pareja más influyente de la izquierda cultural, un dúo inseparable que mezclaba arte y política en cada desayuno. Sin embargo, el problema surgió cuando él decidió que componer himnos generacionales no era suficiente y se aventuró a dirigir a su esposa en la gran pantalla. La crítica fue feroz con experimentos como El vuelo de la paloma, cintas que muchos expertos calificaron de panfletos familiares rodados para mayor gloria de la pareja, donde la dirección brillaba por su ausencia y los guiones parecían escritos en una servilleta durante una cena de amigos. El público, que adoraba su voz y su presencia escénica, comenzó a sentir cierto empacho ante la omnipresencia del matrimonio, que funcionaba como un bloque monolítico impenetrable. Se les acusaba de vivir en una torre de marfil ideológica, rodando películas que nadie entendía o que resultaban excesivamente pretenciosas, financiadas en ocasiones con subvenciones que levantaban ampollas en un sector del cine que luchaba por sobrevivir. Ella, que tenía talento de sobra para volar sola, se veía a menudo atrapada en personajes diseñados por su esposo que no le hacían justicia, papeles cargados de simbolismo político pero vacíos de emoción real. Eran proyectos nacidos del ego compartido, donde la actriz se ponía al servicio de las aspiraciones de director de su compañero, arriesgando su propio prestigio en el proceso. A pesar de los fracasos de taquilla y de las reseñas que tildaban aquellas colaboraciones de cursilería progresista, ella defendió cada proyecto con una lealtad inquebrantable, enfrentándose a la prensa y a los detractores que le pedían que dejara de mezclar el amor con el trabajo. Aquella etapa quedó marcada como el ejemplo de que, a veces, el amor es ciego no solo en la vida, sino también en el arte, y de que tener a tu marido gritando «acción» no siempre garantiza que el resultado sea digno de un premio. Fue una época de luces y sombras, donde la musa de la transición tuvo que aprender a separar su inmenso talento interpretativo de la agenda creativa de su hogar para poder seguir brillando con luz propia. Norma Duval. Si hubo una mujer que reinó sin oposición en el mundo del espectáculo de variedades y las plumas, esa fue la vedette más internacional que ha dado España, una diosa de piernas interminables que conquistó París antes que Madrid. Sin embargo, su ambición y la de su entorno, liderado por su marido y manager, un exjugador de baloncesto croata con un olfato único para los negocios, la empujaron a una aventura cinematográfica para la que no estaba preparada. A principios de la década de los 80, decidieron que el teatro de revista se les quedaba pequeño y que ella debía ser la nueva gran actriz dramática del cine español. Fue una operación de marketing agresiva diseñada en los despachos, donde su esposo movió cielo y tierra para colocarla en producciones que se vendían como cine serio, intentando borrar de un plumazo su imagen de chica de conjunto. El problema era evidente. El público, que la adoraba bajando las escaleras con trajes de 1000 colores, no se creía sus lágrimas de mentira ni sus diálogos forzados en la gran pantalla. El punto de inflexión de este despropósito fue una película rodada en 1984, un intento fallido de thriller erótico donde ella interpretaba un papel de carga dramática que le venía grande por todos lados. La crítica especializada fue despiadada, calificando su actuación de inexpresiva y robótica, señalando que su presencia en el filme respondía únicamente al deseo de su marido de explotar su físico en un formato más rentable que el teatro.
Se notaba en cada plano que ella no estaba cómoda, que recitaba el texto como quien lee la lista de la compra y que las escenas subidas de tono estaban metidas con calzador para justificar el precio de la entrada. La audiencia, que no perdonaba la arrogancia de querer ser lo que no se es, le dio la espalda en las taquillas, convirtiendo la cinta en una de las anécdotas más sonrojantes de la década. Aquella etapa demostró que tener al mejor representante en casa no garantiza el talento interpretativo y que el carisma de una vedette no siempre se traduce en credibilidad ante la cámara de cine. Se comentó mucho en Los Mentideros que los directores aceptaban trabajar con ella por las presiones de los productores y por la financiación que su nombre atraía, pero que en el set de rodaje la desesperación era palpable ante la falta de recursos actorales de la estrella. Finalmente, tras comprobar que el cine no era su reino y que las críticas negativas afectaban a su marca personal, tuvo la inteligencia de retirarse a tiempo y volver a lo que mejor sabía hacer, el espectáculo en vivo y la televisión, donde nadie le exigía ser una actriz de método. Su incursión en el séptimo arte quedó como el capricho caro de un matrimonio que creyó que podía comprar el prestigio artístico con la misma facilidad con la que vendían exclusivas a las revistas del corazón. Pastora Vega. Si hubo un proyecto que encarnó a la perfección el concepto de vanidad conyugal en el cine español de los 90, fue sin duda el intento fallido de convertir a esta presentadora y nieta de una leyenda del flamenco en una actriz dramática de peso. Su marido, uno de los actores más queridos y respetados del país, el eterno galán de la televisión, decidió cruzar la línea y ponerse detrás de las cámaras en 1996 para dirigir su primera y única película. El problema no fue su inexperiencia como director, sino su ceguera sentimental al otorgar el papel protagonista absoluto a su esposa, una decisión que la industria y la crítica recibieron con cuchillos afilados desde el mismo día del estreno. La película, titulada Un asunto privado, se planteó como un vehículo para el lucimiento personal de ella, un regalo de amor financiado con un presupuesto millonario que pretendía demostrar al mundo un talento interpretativo que, según los expertos, brillaba por su ausencia. El rodaje estuvo rodeado de una atmósfera de tensión y escepticismo, pues muchos veían en aquella producción un capricho caro de una pareja que se sentía intocable en el panorama social. En la pantalla, la química que supuestamente tenían en casa no se tradujo en arte. Su actuación fue calificada de rígida, forzada y carente de la profundidad necesaria para sostener un thriller psicológico. Los espectadores, que adoraban al marido como actor, se sintieron estafados al ver que su ídolo había perdido el norte intentando fabricar una estrella a la fuerza. Las reseñas fueron devastadoras, señalando que la cámara se recreaba en ella con una devoción que rozaba lo empalagoso, ignorando las carencias del guión y del ritmo narrativo. Fue un fracaso de taquilla tan sonoro que enterró las aspiraciones de él como cineasta para siempre y dejó la carrera de ella marcada con la etiqueta de la mujer de. Aquella aventura cinematográfica se convirtió en el ejemplo de manual de lo que no se debe hacer en el mundo del espectáculo: mezclar la almohada con la claqueta. La presión mediática sobre la pareja fue asfixiante, con titulares crueles que cuestionaban si ella habría conseguido siquiera una audición para ese papel si no compartiera apellido con el director. A pesar de que ella intentó defender su trabajo alegando que había pasado un casting, nadie en el gremio se creyó esa versión, pues era evidente que el proyecto había nacido, crecido y muerto por y para ella. Con el tiempo, ambos tuvieron que asumir que el público español no perdona el nepotismo descarado, y aunque siguieron siendo rostros populares en la televisión, aquella película quedó como una mancha imborrable en sus currículums, la prueba de que el amor puede mover montañas, pero no puede llenar las butacas de un cine si no hay verdad en la mirada. Esperanza Roy. Durante la década de los 70, no había en España una vedette con más gracia y desparpajo que ella, una mujer que llenaba los teatros de la Gran Vía con plumas, lentejuelas y un humor castizo que volvía loco al público popular. Sin embargo, su matrimonio con un director de cine considerado un intelectual vanguardista y experimental cambió radicalmente el rumbo de su carrera, arrastrándola hacia un terreno pantanoso donde la audiencia no la reconocía. Su esposo, obsesionado con demostrar que detrás de la reina de la revista había una actriz dramática de talla mundial, se embarcó en una cruzada personal para borrar su imagen frívola a golpe de guión. No se trataba de darle papeles amables, sino de someterla a experimentos cinematográficos extremos que el gran público, que pagaba por verla sonreír y bailar, no entendía ni aceptaba.
El punto culminante de esta obsesión conyugal llegó en 1982 con una película que pasó a la historia como el capricho más extraño del cine español, Vida Perra. En esta cinta, escrita y dirigida exclusivamente para su lucimiento, ella aparecía sola en pantalla durante 90 minutos, sin maquillaje y con un aspecto desaliñado, hablando ininterrumpidamente con un perro pastor alemán. Fue un salto al vacío sin red, financiado y promovido por su marido, quien pretendía que la crítica culta se arrodillara ante su esposa. La reacción, sin embargo, fue de desconcierto absoluto. Los espectadores tradicionales se sintieron traicionados al ver a su ídolo despojado de todo glamour en una obra densa y aburrida, mientras que los cinéfilos más elitistas veían en aquello un ejercicio de pretenciosidad inaguantable, una butade de un director enamorado que había perdido la perspectiva de la realidad. Aquella etapa se caracterizó por una serie de películas hechas a medida, como Carne apaleada, donde ella interpretaba a reclusas y mujeres marginales, papeles duros y feístas que chocaban frontalmente con su carisma natural. Se comentaba con malicia que él la utilizaba como cobaya para sus teorías artísticas, forzándola a transitar por caminos interpretativos para los que no estaba preparada o que simplemente no le favorecían. Aunque con los años demostró ser una actriz solvente capaz de ganar premios importantes, en aquel momento la sensación general era de rechazo hacia esa insistencia en intelectualizar a la vedette del pueblo. Fue el caso de un marido pigmalión que, en su afán por dignificar a su musa, casi acaba con el cariño de la gente que la quería tal y como era, alegre, sencilla y sin pretensiones de autora. Su filmografía conjunta queda como el testimonio de una lucha titánica contra los prejuicios, pero también como la prueba de que el amor a veces desenfoca la lente de la cámara. Mabel Lozano. En la efervescente televisión de los años 90, su rostro era sinónimo de fiesta y lentejuelas. La presentadora perfecta que conducía las galas de fin de año con una sonrisa inalterable y un físico estatuesco. Sin embargo, su ambición artística no se conformaba con dar paso a actuaciones musicales. Ella quería ser actriz de cine con mayúsculas. Su pasaporte hacia la gran pantalla no fue la escuela de arte dramático, sino su matrimonio con uno de los productores y directores más influyentes de la industria, un hombre que tenía la capacidad de levantar proyectos millonarios con una sola firma. De la noche a la mañana, el público vio cómo la reina de la variedad televisiva se convertía en la protagonista absoluta de películas que inundaban la cartelera. Cintas que muchos consideraban vehículos pagados por su esposo para satisfacer el capricho interpretativo de su mujer. La transición de presentadora a actriz no fue bien recibida ni por la crítica ni por la audiencia, que veía en ella a una intrusa privilegiada que ocupaba un lugar que no le correspondía por méritos propios. Se estrenaron comedias y dramas donde su presencia era constante, pero su actuación se sentía forzada, carente de la naturalidad y la técnica que exigía el séptimo arte. En los círculos cinematográficos se comentaba con sorna que los guiones se escribían pensando en qué vestuario le sentaba mejor a ella y no en la coherencia de la historia. Las reseñas de la época fueron crueles, señalando que su marido estaba empeñado en convertirla en la nueva musa del cine español a golpe de talonario, ignorando que el carisma televisivo no siempre se traduce en talento dramático frente a una cámara de cine. A pesar de los esfuerzos de su pareja por rodearla de grandes actores secundarios que disimularan sus carencias, el público dictó sentencia en la taquilla, rechazando esa imposición conyugal que olía a nepotismo desde la primera escena. Ella se convirtió en el blanco de todas las críticas hacia el cine de amiguetes y subvencionado, la prueba viviente de que tener un marido poderoso podía comprar minutos de metraje, pero no el respeto de la profesión. Con el tiempo tuvo que reinventarse y dirigir sus propios documentales para encontrar su verdadera voz, alejándose de aquella etapa de actriz impuesta donde su apellido de casada pesaba más que su interpretación. Su paso por la ficción quedó como el recuerdo de una época donde los productores creían que el amor bastaba para crear estrellas, olvidando que el público no es ciego ante la falta de verdad escénica. La Camboria. En una España que despertaba a la modernidad y donde los jóvenes solo querían escuchar rock y pop en la radio, hubo una pareja que se empeñó en mantener vivo el espíritu de la bata de cola contra viento y marea, convirtiéndose en el blanco de las burlas más crueles de la transición. Ella era una bailaora de raza, con talento y fuerza en los tacones, pero su carrera quedó marcada para siempre por la omnipresencia asfixiante de su marido, el crítico y presentador más peculiar de la televisión, famoso por su extraño acento y sus sombreros de ala ancha. Él, que se consideraba el sumo pontífice de la copla y el folclore,
Utilizó su inmenso poder mediático en el programa Cantares para elevar a su esposa a la categoría de mito viviente, colocándola al mismo nivel que las grandes leyendas consagradas como Doña Concha Piquer o la Faraona. El problema era que el público sabio y soberano no veía en ella a una sucesora natural de las grandes divas, sino a la mujer del jefe, impuesta en cada especial de televisión y en cada producción musical por decreto conyugal. La insistencia de su esposo en dirigir cada paso de su carrera rozaba la obsesión. Él decidía su repertorio, su vestuario y sus apariciones públicas, creando una imagen de marca que muchos consideraban anacrónica y excesiva. Se rodaron películas y espectáculos teatrales pensados exclusivamente para su lucimiento, proyectos financiados y promovidos por él, donde ella aparecía como la única protagonista absoluta, eclipsando a artistas con mucha más trayectoria que se veían relegados a ser meros comparsas. La audiencia comenzó a desarrollar una especie de alergia hacia esa pareja que parecía vivir en una burbuja de lunares y peinetas, ajena a la realidad de un país que cambiaba a toda velocidad. Se les acusaba de representar la España de pandereta, más rancia, y la crítica se cebaba con las dotes interpretativas de ella, señalando que, sin la protección y la propaganda constante de su marido, jamás habría alcanzado esas cotas de popularidad. Aquella etapa de sobreexposición mediática fue un arma de doble filo. Por un lado, le dio fama y dinero, pero por otro, le restó credibilidad artística ante los puristas del género. Se convirtió en el símbolo del nepotismo folclórico, la artista que siempre tenía el mejor horario y el mejor foco porque dormía con el director del programa. En las coplas que interpretaba, a menudo cargadas de dramatismo y pasión, muchos veían una puesta en escena artificial diseñada por su esposo para satisfacer su propio ego de creador. Con el paso del tiempo y el fallecimiento de su gran valedor, su figura se fue diluyendo en la memoria colectiva, quedando como el recuerdo de una época donde el amor de un hombre poderoso podía intentar frenar el tiempo y fabricar una estrella a la fuerza, aunque el público nunca terminara de comprar la entrada de ese espectáculo. Lone Fleming. En el apogeo del cine de terror y fantasía español de los años 70, una belleza nórdica de ojos gélidos y melena dorada se convirtió en el rostro omnipresente de las pesadillas de toda una generación. Esta actriz de origen danés aterrizó en la península buscando el sol y encontró algo mucho más rentable. Un marido director, Eugenio Martín, que estaba dispuesto a convertirla en la reina del grito, tuviera o no talento para ello. Su presencia en películas de culto como Pánico en el Transiberiano o Una vela para el diablo no respondía a un casting abierto donde se valoraran sus dotes dramáticas, sino a la decisión unilateral de su esposo de colocarla en el centro del plano. Para la crítica de la época, su inclusión en el reparto era el peaje que había que pagar para ver la película. Una mujer espectacular que funcionaba como reclamo visual en los carteles, pero que ante la cámara se limitaba a lucir su belleza estática y a poner cara de susto con una rigidez pasmosa. El problema principal que enfurecía a los puristas del cine era la barrera del idioma y la falta de expresividad. En la mayoría de sus intervenciones, su voz tenía que ser doblada por profesionales en postproducción porque su acento era ininteligible y su entonación nula, lo que creaba una desconexión total entre el personaje y la actriz. El público notaba esa artificialidad. Veían en ella a una mujer florero, importada, impuesta por un director enamorado que parecía rodar escenas enteras solo para deleitarse con la fotogenia de su mujer, olvidando la coherencia narrativa. Se comentaba en los círculos de la industria que, mientras grandes actrices españolas se quedaban sin trabajo, ella encadenaba proyectos financiados por su entorno familiar, ocupando un espacio que le venía grande y convirtiendo el set de rodaje en una extensión de su salón de casa. A pesar de que con los años ha ganado un estatus de icono de culto entre los amantes del cine fantástico, en su momento fue el blanco de burlas crueles por ser la esposa de. La audiencia no perdonaba que su único mérito aparente fuera estar casada con el jefe, y cada nuevo estreno se recibía con escepticismo, anticipando una actuación de madera envuelta en una producción de lujo. Su carrera se diluyó a medida que el género de terror pasó de moda y su marido dejó de dirigir con tanta frecuencia, demostrando que su estrella brillaba únicamente gracias al reflejo de los focos que su pareja encendía para ella. Fue el caso clásico de la musa consorte, una figura decorativa que el director intentó elevar a la categoría de arte, pero que el pueblo llano siempre vio como un capricho caro y rubio que no sabía llorar de verdad. Belén Rueda. Para cerrar este recorrido por los pasillos del poder audiovisual, no podemos olvidar el caso más sonado y polémico de la televisión de los años 90,
protagonizado por una mujer que, antes de ser respetada, fue la diana de todas las críticas por nepotismo. Su rostro se hizo popular como la azafata perfecta y sonriente de programas de entretenimiento nocturno, pero su ambición iba mucho más allá de girar paneles o dar paso a publicidad. Su matrimonio con uno de los fundadores de la productora más potente del país, un hombre que tenía la llave de la ficción nacional, le abrió las puertas de la interpretación de par en par, saltándose la cola de miles de actrices formadas que esperaban una oportunidad. Cuando en 1995 apareció con un papel destacado en la serie más vista de la historia, Médico de Familia, el murmullo en la industria fue ensordecedor. Estaba allí por ser la mujer del jefe, la consorte impuesta en el horario de máxima audiencia. Durante aquella década, cada proyecto que emprendía llevaba el sello de la empresa de su marido, lo que alimentaba la leyenda negra de que su carrera era un producto de laboratorio fabricado en el dormitorio conyugal. La audiencia, aunque la seguía masivamente, no dejaba de verla como una presentadora jugando a ser actriz, una intrusa de belleza innegable pero de talento dudoso, que recitaba sus frases con una corrección fría, sin alma. En las revistas de la época y en las tertulias de café se debatía ferozmente sobre si merecía esos papeles protagonistas en series como Periodistas, o si simplemente estaba ocupando el lugar de otra compañera con más méritos y menos contactos. La etiqueta de enchufada se le pegó a la piel como una segunda naturaleza, convirtiéndola en el ejemplo perfecto de cómo el amor en las altas esferas podía construir una filmografía envidiable, sin pasar por un solo casting real. Lo más duro para ella fue tener que trabajar bajo la lupa constante de unos compañeros y una crítica que no le perdonaban su posición de privilegio, analizando con lupa cada gesto y cada lágrima en busca del fallo que confirmara sus sospechas. Se decía que los guionistas tenían órdenes de escribir tramas amables para su personaje, protegiéndola de registros dramáticos demasiado exigentes que pudieran dejarla en evidencia ante millones de espectadores. Aunque con el paso de los años y el cambio de siglo lograría demostrar su valía y callar bocas con premios importantes, su etapa de los 90 quedó grabada a fuego como el reinado de la esposa del productor, una época en la que el público la miraba con recelo, convencido de que su éxito no se debía a su arte, sino a la firma que compartía en el libro de familia con el hombre más poderoso de la televisión.